En el día de hoy estamos recordando el acto de amor más grande que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Cuando Jesús se hizo hombre y murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados, para que de esa manera nosotros pudiéramos ir al Padre y vivir eternamente con Él. Nosotros fuimos creados para estar con Dios. Tú fuiste creado para estar con Dios. Pero a causa de nuestros pecados, nosotros perdimos esa posición como hombres. Y para nosotros era imposible corregir ese error. Así que Dios lo hizo por nosotros. Él murió en la cruz para que nosotros pudiéramos vivir. Hoy estamos celebrando que Dios hizo un camino, el cual Él construyó a costa de su sangre. El que tú y yo podamos volver al Padre costó toda la sangre de Jesucristo ser derramada en la cruz del Calvario. Y gracias a ello, a pesar de que tú y yo somos pecadores, podemos estar con Dios, y no solamente por un tiempo, sino eternamente. Pero hay tres cosas que quiero resaltar acerca de la muerte de Cristo. Tres cosas que nos dice su muerte y su crucifixión. Lo primero es que es claro que para Jesús el Padre es lo primero. Ahorita estamos en nuestra iglesia viviendo esta serie, este tiempo de Dios primero, y me parece hermoso darnos cuenta que Jesús, con actos y con hechos, mostró que realmente el Padre era lo primero para Él. Y quiero que vayamos a donde empezó todo este momento que hoy estamos celebrando o agradeciendo 2000 años después. Y encontramos en Mateo 26, versículo 36-46, y nos dice: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Y quiero frenar ahí un momento. ¿Por qué le invadía a Jesús una gran angustia? Muy sencillo, porque a Jesús no lo asesinaron. Jesús entregó su vida. Él sabía que faltaba poco tiempo para que Él fuera arrestado, torturado y finalmente crucificado. Él sabía que cuando Él permaneciera en ese lugar, todas estas cosas terribles le iban a ocurrir. Si tú supieras que está por venir acá un grupo de personas para torturarte y finalmente asesinarte, y tú tuvieras certeza de que va a ser así, ¿cómo serían esos instantes mientras que llegan esas personas y te arrestan o te atrapan y ocurre eso tan malvado? ¿Te sentirías igual? Angustiado. Y dice, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. La verdadera obediencia ocurre cuando nosotros tenemos que morir a nuestra propia voluntad. Cuando tú obedeces a una instrucción con la cual tú estás de acuerdo o que parece convenirte, tú no estás obedeciendo, tú simplemente estás de acuerdo o estás siendo conveniente. Pero cuando nosotros obedecemos una instrucción que va en contra de nuestra voluntad y de nuestros intereses, es ahí donde se evidencia una verdadera obediencia. ¿Tú quieres saber si tu hijo es obediente? Muy sencillo. Dile que no a algo que él quiera que tú le digas que sí. Dile que no a algo que él quiera que tú le digas que sí.
porque es ahí donde se va a evidenciar qué tan obediente es tu hijo. Recuerdo en mi ministerio, hace un tiempo atrás, que yo tenía una persona que era supremamente rebelde. Así que en una oportunidad nos tocó disciplinarlo, sentarlo, y después de un tiempo él pareció haber cambiado. Decía haber cambiado y parecía haber cambiado. Y recuerdo que él vino y después de ese cambio me pidió algo. Y de pronto yo escuché al Espíritu Santo de Dios decirme: ¿quieres saber si realmente él cambió? Yo le dije: claro, Señor, que quiero saber. Y me dijo: dile que no a eso que él quiere que tú le digas que sí, porque eso evidenciará si esa persona realmente ha cambiado o no. La pregunta es: ¿qué se evidencia en ti cuando Dios te dice que no a algo que tú quisieras que Él te dijera que sí? ¿Se está evidenciando que tú eres obediente o que tú eres rebelde? Y déjame decirte que al igual que Abraham, Dios te va a probar. Pero la pregunta es: ¿qué vas a responder cuando venga la prueba? ¿Qué vas a responder cuando Dios te diga o te dé un no a lo que tú quisieras que Él te dijera que sí? Y en Jesús se evidenció que Él era 100% obediente. Porque entre más tú tienes que morir a tu voluntad, mayor es tu obediencia. Entre más tú tienes que rendir y morir a tu voluntad, pues mayor será tu obediencia. Y Jesús en este instante, en estos versículos que estamos leyendo, estaba teniendo la mayor lucha que Él llegó a tener en toda su vida, y lo más que Él tuvo que llegar a morir a su voluntad. Lo más que una persona tendría que morir a su voluntad, porque Él tenía que morir en este momento a su voluntad de vivir, a su deseo de vivir y de no padecer dolor. Pero en ese instante vemos como Él rendía su voluntad, y cada segundo que pasaba y Él permanecía en ese lugar, sabiendo que iba a ser traicionado, arrestado, torturado y finalmente sacrificado, Él estaba muriendo a sí mismo, muriendo a su voluntad para aceptar la voluntad del Padre. Y me parece hermoso que nos dice que en 3 oportunidades Él oró, porque el número 3 en la Biblia es como punto final. Es como punto final. Y con una oportunidad vemos que Él dice: mi voluntad es hacer tu voluntad. Y es como que Dios nuevamente le da otra oportunidad, dice: mi voluntad es hacer tu voluntad. Y la tercera vez que Él vuelve y dice lo mismo, Él está diciendo: mi voluntad es hacer tu voluntad, punto final. Y cada vez que Él iba y oraba al Padre, se sometía a Dios, rendía su voluntad, muriendo completamente Él, que es cuando Dios realmente nace en nosotros. Cuando tú mueres a tu voluntad, Dios nace realmente en ti. Y Filipenses 2:8 dice: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No existe una muerte más dolorosa que ir a la cruz. En la cruz te están torturando y mueres por asfixia. Y acá nos estamos dando cuenta que la obediencia de Jesús es total, porque la obediencia está 100% conectada con la adoración. Ahora, ¿qué es la adoración? ¿Se acuerdan? Adoración es aquello que tú amas por encima de todo lo demás, por lo que nosotros solamente podemos adorar una persona o una cosa, porque adorar es amar por encima de todo lo demás. ¿Lo estamos entendiendo? Tu obediencia total está totalmente conectada a tu adoración, porque lo que tú más amas siempre será lo que tú termines obedeciendo. Cuando a ti te toca rendir, es renunciando a cada cosa que tú tienes. La última que te queda, a la que tú no renuncias, aunque pierdas todo lo demás y aunque te cueste tu vida, esa es tu adoración. Es ahí donde se evidencia cuál es tu adoración. La pregunta es: ¿qué es aquello único que tú no estás dispuesto a perder, aunque te costara tu vida y aunque te costara todo lo demás que tú tienes? Porque eso es tu adoración. Lo que tú más amas, aquello que tú no estarías dispuesto a sacrificar aunque te costara tu vida. Y en Jesús se evidenció que Él no estaba dispuesto a sacrificar su amor al Padre aunque le costara su vida, aunque le costara todo lo demás. Su amor a Dios era su adoración.
Y cuando Jesús nos dijo a nosotros que el mandamiento más importante de todos era ama a Dios por encima de todo lo demás, Él lo decía porque Él ya lo estaba haciendo. Como todo buen líder, Él lo hizo primero y la cruz testifica de ello. Pero ¿qué más nos dice su muerte? Número 2. Nos dice que para el Padre tú eres lo primero. Nos dice que tú eres lo primero para el Padre. Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Fue Dios Padre quien entregó a su Hijo para que tú vivieras. Y entre más yo pienso en ese sacrificio que tuvo que hacer el Padre, más me convenzo de que no existe el primer ser humano sobre la tierra por quien yo entregaría la vida de mi Hijo para que Él viviera. Entre más yo pienso en esto, yo me convenzo, no existe. Tú puedes ser muy chévere, muy querido, muy lindo, te amo, pero si me dijeran, entrega la vida de Natán para que él viva, yo te digo, bueno, que te vaya muy bien, hasta luego. Pero también entiendo que Dios lo hizo por mí y lo hizo por ti. Y entiendo que no existe nadie en este mundo que nos ame a nosotros como Dios nos ama. No existe nadie en este mundo que nos ame a nosotros como Dios nos ama. No existe nadie en este mundo que te ame a ti como Dios te ama. El amor que Dios tiene por ti lo supera absolutamente todo. Va más allá de todo entendimiento. Porque el tamaño del amor se mide por el tamaño del sacrificio. Lo que tú estás dispuesto a sacrificar por una persona evidencia el lugar que esa persona ocupa en tu corazón. Mira, por muchos años mi talón de Aquiles fue el dormir. Lo que más me gusta, para algunos puede ser el comer, para otros puede ser el fútbol. Para mí era el dormir. Y no existía nada en este mundo que a mí me hiciera madrugar todos los días con una buena actitud. Madrugaba, pero no con una buena actitud. No era una persona que en la mañana tú querías estar conmigo, compartir conmigo. No, el peor madrugador de todos. Lo hacía, pero lo hacía como que porque me tocaba. Pero cuando mi hijo Natán nació, todo esto cambió. Ya que mi hijo Natán tiene la habilidad de en la mañana buscarme, reírse, decir, papá, vamos a jugar, de levantarme, de hacerme madrugar y que yo además lo haga riendo y con una buena actitud. Y ahí entiendo que cuando tú amas mucho, tú estás dispuesto a sacrificar cosas. Y que el tamaño de tu sacrificio es totalmente o está totalmente ligado a lo que tú amas algo. El tamaño de tu amor se mide por el tamaño de tu sacrificio. Y Dios sacrificó a su Hijo por ti y por mí. No existe un sacrificio más grande que entregar la vida de un hijo para que otro viva. No lo existe. Estoy completamente seguro que no existe nadie en este mundo por quien tú darías la vida de tu hijo para que esa persona viviera. Pero Dios lo hizo por ti y Dios lo hizo por mí. ¿Qué más nos dice su muerte? Número 3. Que su voluntad siempre produce algo mejor. Su voluntad siempre produce algo mejor. Y es doloroso tener que morir a nuestra voluntad para aceptar la voluntad de Dios. Pero la cruz también nos dice que seguir su voluntad, aunque sea doloroso, siempre va a producir algo mayor. Lucas 14:26 dice: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Señor acá te está poniendo las cosas bien claras y te dice: si tú no me amas por encima de todo lo demás, no puedes ser mi discípulo. Pero porque el Señor está diciendo que toca sacrificar el amor a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Porque sin que nosotros nos propongamos, sin que nosotros tomemos la decisión, nosotros tendemos a amar a nuestros padres, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestro dinero y a todo lo demás por encima de Dios. Tú no tienes que tomar la decisión
de amar a tu hijo por encima de Dios. Tú no tienes que tomar la decisión de amar a tu dinero por encima de Dios. Eso ocurre de manera natural, por tu naturaleza caída. Pero amar a Dios por encima de todo lo demás sí requiere que tú tomes una decisión y requiere de un sacrificio que produce bendición, pero requiere un sacrificio. El que ama a Dios por encima de todo lo demás es porque tomó la decisión de sacrificar el amor a todo lo demás para amar a Dios por encima de ello. Y acá Dios no te está diciendo que tú tienes que sacrificar a tu amor natural o ese afecto natural que tú tienes por tu hijo. Simplemente te está diciendo que no importa el mucho afecto que tú puedas tener por todo lo demás, acomódalo debajo de tu amor a Dios y que le entregues tu adoración a Él. Y aunque esto a veces puede ser doloroso y aunque requiere un sacrificio, siempre va a producir una gran bendición. Recuerda que el fin de Jesús no fue la tumba. Él murió o Él renunció a su vida, pero Él resucitó. Él sacrificó su vida, pero Él ganó su vida. ¿Lo entiendes? Cuando tú sacrificas algo por Dios, tú no lo estás perdiendo, sino que lo estás ganando. Cuando tú amas a Dios por encima de tu matrimonio, de tus hijos y de todo lo demás, tú le estás dando realmente vida a todo lo que sin Dios estaría muerto. Cuando tú sacrificas el amor a tu esposo por encima de Dios, lo sacrificas, el amor a tu esposo por encima de Dios, tú le estás dando vida a un matrimonio que está muerto. Porque solamente todo aquello que nosotros pongamos debajo de Dios podrá estar vivo. Y en Mateo 16:25 nos dice: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Siempre que tú decides morir a algo por Dios, lo que realmente estás haciendo es dándole vida a aquello por lo que tú moriste. Siempre que tú decides sacrificar el amor a algo para dar el primer lugar a Dios, lo que tú realmente estás haciendo es que le estás dando vida a aquello que tú estás sacrificando. No cambiaría lo que he obtenido con Dios por aquello que tuve que dejar por seguir a Dios. Y he entendido que Dios nos pide basura para darnos verdaderos tesoros. Abraham tuvo que sacrificar el amor a su hijo, pero a cambio el Señor lo hizo padre de multitudes. En cuanto a Jesús, Filipenses 2, 8 al 11 nos lo dice: y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amar a Dios por encima de todo lo demás, que Dios sea lo primero en tu vida, no es acerca de perder, es acerca de ganarlo todo. ¿Qué nos dice la cruz? Que lo mejor está por venir cuando tú le das a Dios el primer lugar, cuando Dios es lo primero. Amén. Pongámonos de pie.